Hola a todos, les doy la bienvenida a este video en el que vamos a tratar los temas dados en un estudio que integre las pruebas estadísticas de la unidad 3 y 4. En nuestro grupo constamos Cristóbal Pesantes, Boris Ordóñez, Juan Heredia, Ana Paula Cuenca, Randall Luan y Leslie Caniras. A continuación les daremos a conocer los distintos tipos de pruebas que hemos realizado en estas unidades, empezando por prueba del chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado de Pearson, o también conocida como prueba de Fisher, es una prueba aproximada de comparación de proporciones. Prueba paramétrica que se simboliza con una x al cuadrado. Es aproximada de comparación de proporciones, prueba paramétrica y no paramétrica. Chi cuadrado, asociación o relación entre variables. Para poder realizar un ejemplo de chi cuadrado, abrimos la aplicación de Jamovi. Una vez que tengamos así el cuadro con diferentes secciones, procedemos primero a ingresar los datos. Ya puestos la base de datos, nos dirigimos a la pestaña Exploración y seleccionar Descriptivas. Luego de observar las tablas descriptivas, nos vamos en Análisis, presionamos Recuento y seleccionamos tablas de contingencia que diga muestras independientes, prueba de asociación de chi cuadrado. Ahora vamos a continuar con la prueba T o t-test. ¿Qué es la prueba t-test? La prueba T de Student, también conocida como t-test, es una técnica estadística utilizada para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos diferentes. Se aplica cuando se trabaja con muestras pequeñas o cuando la desviación estándar de la población es desconocida. Existen dos tipos principales de pruebas T: la prueba T de dos muestras, también conocida como t-test independiente, y la prueba T de una muestra. La prueba T de dos muestras se utiliza para comparar las medias de dos grupos independientes, mientras que la prueba T de una muestra se utiliza para determinar si la media de una muestra es significativamente diferente de una media poblacional conocida. La prueba T calcula un valor T a partir de los datos de la muestra y lo compara con un valor crítico de T para determinar si la diferencia entre las medias es estadísticamente significativa. Si el valor T calculado es mayor que el valor crítico de T, se concluye que hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos. ¿Cómo realizar la prueba t-test en la aplicación Jamovi? Iniciamos accediendo a la aplicación estadística Jamovi. Una vez dentro de la aplicación, nos dirigimos a la pestaña de pruebas T y seleccionamos la opción de pruebas T para muestras independientes. Posteriormente, elegimos las variables pertinentes y activamos las opciones de prueba de homogeneidad y prueba de normalidad. A continuación, las tablas correspondientes se generarán de manera automática. Ahora vamos con la prueba ANOVA. Es un análisis de varianza unifactorial dicho por Ronald Fisher. Su uso necesita el cumplimiento de muestras grandes, como también al no existir asimetrías relevantes. En caso de incumplimiento debe interpretar el grado exacto de significación. Cuando el resultado no significativo P0.05 no tiene relación en las variables exposición y respuesta, el análisis finaliza. Descartar la hipótesis nula otorga credibilidad a la hipótesis complementaria. Se plantea contrastes que comparen la media de los grupos por parejas. En resumen, la ANOVA es una técnica estadística utilizada para comparar las medias de tres o más grupos independientes y determinar si hay diferencias significativas entre ellas. Y también evalúa si las medias de los grupos son iguales, y examina la variabilidad dentro de cada grupo en comparación con la variabilidad entre los grupos.
Ahora, para analizar las diferencias entre tres o más grupos de una variable cuantitativa, abrimos la aplicación Jamovi, donde tendremos un cuadro con diferentes secciones. Pero en este caso, como queremos realizar la prueba ANOVA, nos dirigiremos a la barra superior y seguiremos los siguientes pasos. Hacemos un clic en el apartado de análisis donde se mostrarán diversas opciones y en este caso haremos nuevamente clic en ANOVA. Después se nos desplegará un recuadro con las diferentes opciones, pero seguiremos con ANOVA de un factor y le daremos un clic. Veremos que al seleccionar esa opción se nos puede abrir otro recuadro con diferentes variables y otra sección llamada variable dependiente donde se colocan las variables para ver si hay diferencias significativas entre los grupos. Primero seleccionamos las variables como, por ejemplo, edad. A continuación la llevamos al recuadro con el nombre de variables dependientes y abajo colocamos la variable de agrupación, por ejemplo, sexo. Pero también pasaremos a las comprobaciones de supuestos y tacharemos con un clic la prueba de homogeneidad y la prueba de normalidad. Finalmente tendremos unas tablas resultantes en la parte izquierda, en las que la tabla basándonos en los datos de ejemplo dados anteriormente, el valor de P que tiene un valor 0,01 es menor a 0,05, y se decidirá si hay diferencias con la distribución normal. Mientras que en la tabla de homogeneidad se muestra que P es un número mayor a 0,05, lo que nos dice que no hay diferencias significativas entre las varianzas. Ahora, como última prueba y punto, tenemos al modelo de regresión lineal simple. Esta regresión nos permite valorar la posible asociación lineal entre dos variables cuantitativas. La regresión exige que una de las variables juegue el rol del independiente y la otra el rol dependiente. Se trata de un modelo muy utilizado en ámbito de la ciencia de la salud, muchas veces con el propósito de llegar a formular conclusiones en términos de casualidad entre una variable predictora X y una variable criterio X. Para poder tener una interpretación de regresión lineal simple, comenzaremos por abrir el programa de Jamovi. Una vez estemos dentro de la aplicación Jamovi, nos dirigiremos al apartado de regresión. Al elegir la opción de regresión nos encontraremos con 6 tipos de regresión, pero en este caso, nosotros usaremos el tipo de regresión lineal. Al oprimir la opción de regresión lineal, nos aparecerá un apartado donde podremos elegir nuestras variables dependientes y nuestras covariables. En este caso, como ejemplo, elegiremos las variables de estrés y depresión. Al elegir nuestras variables, finalmente podremos observar los resultados de nuestra regresión lineal para poder realizar nuestra prueba de significación de regresión. Una vez terminado esta breve explicación de cómo se realiza la regresión lineal simple en Jamovi, pasaremos a explicar de qué se trata. Entonces, ¿qué es una prueba de significación del modelo de regresión lineal? La prueba de significación del modelo de regresión lineal. Esta prueba conlleva plantear la hipótesis nula y la hipótesis contraria. En este análisis, dichas hipótesis se formulan en función del valor que toma el parámetro pendiente de la recta de regresión en la población origen. Decimos que es una hipótesis nula cuando la pendiente de la recta de regresión es igual a 0 en la población origen, lo cual supone que las variables no se asocian de forma lineal. Decimos que es una hipótesis contraria cuando la pendiente de la recta de regresión no es igual a 0 en la población origen, lo cual supone que las variables sí se asocian de forma lineal.
para decidir empíricamente qué hipótesis de las anteriores es más creíble, se obtiene el grado de significación P a través de una prueba ANOVA que se realiza sobre el modelo de regresión. Este valor se utiliza para valorar el grado de credibilidad que merece la hipótesis nula, según la regla de decisión habitual en el ámbito de la investigación en ciencias de la salud. Un valor P 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula H0. Un valor P 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula H0. Cuando el resultado de la prueba de significación del modelo de regresión conlleva a la aceptación de la hipótesis nula, se concluye indicando que los datos no ajustan a un modelo de asociación lineal, y el análisis finaliza. Pero si el resultado de la prueba de regresión conduce a la aceptación de la hipótesis contraria, se acepta la existencia de asociación lineal entre las variables x e y, lo cual conduce a la obtención de ecuación de la recta de regresión, y a su interpretación. Y en el caso del ejemplo realizado al principio, la respuesta teniendo en cuenta lo explicado, sería el valor de 0.468 es mayor 0.05, esto nos indica que es alto, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Ahora, para culminar este video, vamos a plantear algunas preguntas relacionadas con el uso de estos conocimientos en nuestra carrera, la psicología. Entonces, empecemos con la prueba de chi cuadrado. ¿Dónde podría usarla en psicología? La prueba de chi cuadrado es útil cuando quieres analizar la relación entre dos variables categóricas. En psicología podrías emplearla para examinar la relación entre, por ejemplo, el tipo de personalidad categórica y la preferencia por ciertos tipos de actividades recreativas también categóricas. Interesante. ¿Y qué hay de la t-test? La t-test es genial para comparar las medias de dos grupos. Imagina que estás investigando si hay una diferencia significativa en los niveles de ansiedad entre dos grupos de pacientes que reciben diferentes tipos de terapia. La t-test te ayudaría a determinar si la diferencia en las medias es estadísticamente significativa. Entendido. Ahora, la ANOVA, ¿cómo se aplica en psicología? La ANOVA es muy útil cuando tienes más de dos grupos. Podrías usarla para comparar las puntuaciones promedio de felicidad entre 3 o más tratamientos psicológicos diferentes. Si la ANOVA muestra diferencias significativas, podrías realizar pruebas adicionales para averiguar qué grupos son diferentes entre sí. Perfecto. Y, por último, la regresión lineal simple. La regresión lineal simple es excelente para entender la relación entre dos variables cuantitativas. En psicología, podrías usarla para prever el rendimiento académico de los estudiantes basándote en el tiempo que pasan estudiando. ¿Sabías que la regresión lineal también se usa en psicología forense para predecir el riesgo de reincidencia en delincuentes? Y como algo extra aquí te doy un dato interesante. T-test fue desarrollado por William Silly-Gossett, un cervecero irlandés que usaba un seudónimo Student debido a las restricciones de su empresa para publicar resultados. La cerveza y la estadística a veces van de la mano. Y con eso terminamos este video, y esperamos que haya sido de su agrado, y que lo disfruten tanto como nosotros, y sin más hasta la próxima. Adiós y gracias por ver.